Este mes, en Revista MOA, ¿tu vida es un desmadre? Dale reset y empieza de cero. En portada, Alejandra Guzmán nos cuenta cómo le hace para, a pesar de todo, siempre caer parada y más fuerte. ¿Eres de los que presumen ser uber perfeccionistas? 9 mascarillas homemade para tu piel y pelo, cortesía de The Beauty Effect. MOA Febrero, más de 120 páginas de reseteo, ideas, fuerza e inspiración. Una revista de Marta de Baile. Sí, cuentavientes, tomémonos de las manos, porque ustedes lo pidieron. Ustedes lo solicitaron, ustedes querían una explicación. Ustedes quieren entender. Oh Señor, oh Cristo Redentor, ¿por qué hoy el dólar está a 18.40? Pedro Tello, economista de la UNAM, analista, asesor del sector empresarial, comentarista sobre asuntos económicos en radio y televisión, viene a darles una explicación. Hola, Pedro. Hola, Pedro. Pero si estábamos tan bien, mira, en el 94 estábamos muy bien. El presidente decía, ¿cuánto vale el peso? Y ya. Hasta ¿Y ya? entonces. ¿Y ya? Y entonces se acabó el mundo de fantasía en México. Ajá. Y tuvimos que aterrizar en la realidad de que el precio del dólar tenía que fijarlo el mercado y no el decreto o el ánimo del presidente en turno. Y desde entonces el precio de la divisa americana en el mercado cambiario mexicano oscila en función de la demanda de dólares que exista en momentos específicos. Por eso es que en el arranque de este año estamos en un hoyo. Sí, Pido hundidos. que tomes mi mano. Toma mi mano. Están tomándose la mano, Ok, Pedrito y Marta. Yo sé que tú estudiaste economía. Pues que estudiar economía en la UNAM no es fácil. Sé que eres un hombre muy inteligente, que puedes hacer desde una ecuación lineal hasta despejar Y. Sin embargo, te recuerdo que Rebeca tiene problemas de aprendizaje. Ella no te sabe dividir con 2 números afuera. Por lo cual te pido que en pro de todos los cuentavientes que te están escuchando, Pedro, seas benévolo. La explicación sea Amigable, concreta, amigable. Nada de usar Haz de cuenta que terminajos. estás en el Si vas segundo, a de- si segundo vas- de kinder, Ajá. ¿ok? Si Para va que usted a todo el decir, mundo don Pedro. entienda por qué lo está llevando el diablo el peso contra el Claro, dólar. si usted va a decir PIB, que nos explique qué quiere decir desde Si ahí. usted va a decir evita, que explique qué es el evita. Exactamente. Si usted va a decir que el petróleo, explique Ajá. el petróleo, de dónde viene Ajá. y la fosilización Es del más, petróleo. ¿qué es inflación? Desde ahí. Exacto, ¿No? ¿ok? Porque no entendemos. ¿Estamos? Pues vaya, nos va a faltar mucho tiempo para abordar todos estos Lo temas. tenemos, lo tenemos, lo Ok, tenemos. no, pero ahora sí explica. En el 94, el presidente decía cuánto valía el peso, ¿no? Por sus pistolas. Sí, claro, fue la última ocasión en la que este país tuvo un tipo de cambio o un precio del dólar determinado por la autoridad gubernamental. Y de acuerdo a en que lo turno. hacían. Pues en función fundamentalmente de intereses del grupo que representaban o creyendo que estableciendo un precio fijo del dólar Sí. iban a beneficiar a la economía mexicana. Y lo que en realidad estaban haciendo Sí. era crear las condiciones para que cuando estallara el valor del dólar en el mercado cambiario, eso provocara lo que ha provocado un despliegue de problemas inmensos para Porque, la a ver, economía ¿cuántos años mexicana. tienes, Pedro? Tengo 56 Ok, años. perfecto, somos del vuelo. Yo tengo 48, Rebeca tiene 54. Yo me acuerdo, ¿se acuerdan ustedes cuando el dólar eran 3 pesos por dólar? En el 94. En el 94. Claro, en el 94. Y estábamos muy felices, ¿no? ¿No estábamos felices ¿verdad? o estábamos traumados? Entonces, No, estamos felices porque entonces, en ese momento, Marta, Ajá. el precio del dólar estaba por abajo de lo que el mercado determinaba que debía ser el precio real del dólar. Ajá. O sea, para los mexicanos, viajar a Estados Unidos era muy barato. Sí. Salir del país a donde quiera que fuéramos Claro. era muy económico, irnos de shopping, etcétera. Sí, claro. Favoreció a muchas familias y a muchas personas ese dólar barato para hacer compras en el extranjero y viajar. Luego se fue a ¿qué? ¿A 7? Se fue a 7 pesos. Y yo me acuerdo que se nos pararon los pelos sí, claro. cuando se fue a 7, ¿no? Estábamos Sí, en por supuesto. los 90, ¿no? A finales de Por los supuesto, 90. Ok.
Porque en ese periodo, Marta, Rebeca y nuestro editor recordará, el crédito para comprar casa, departamento, automóvil o terreno había crecido de manera explosiva. Sí. Las empresas, las familias, los trabajadores, los empleados, todo el mundo estaba endeudado, desde la tarjeta de crédito hasta la hipoteca. Una hipoteca. Claro que se devalúa el peso, pasa de 3 a 7 en un lapso de unas cuantas semanas, y al mismo tiempo las tasas de interés que determinan lo que tenemos que pagar por los créditos que hemos adquirido previamente se disparan. Y entonces las empresas, los individuos, las familias no pudieron pagar ya ni su hipoteca, ni el bien raíz, ni el automóvil, ni la maquinaria, ni el equipo que habían adquirido, y nos fuimos a una crisis terrible, la crisis de 1994 y 1995. Y vale la pena solamente señalar que en ese sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León, el peso se devaluó a razón de 104% con respecto al dólar. Ahí es cuando estaba 7. Exactamente. Bueno, cerramos ese sexenio con un precio del dólar a 9 pesos con 60 claro, centavos. es que yo ya Fue me una locura. brinco, o sea, en mi mente está 3, 7 y 10. Que 10 fue ya con Fox, ¿no? Exactamente, con Vicente Fox empezó el precio del dólar a razón de 9 pesos con 59 centavos. Pero eso seguía siendo un decreto presidencial. No, eso ya era flotación libre, ya el dólar lo determinaba la oferta y la demanda de la divisa americana. Ok, regresando les vamos a explicar a todo esto qué tienen que ver los chinos en este cuento y qué tienen que ver el petróleo, para que entiendan por qué hoy el dólar a 18.40 en W Radio con Pedro T. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Estamos de regreso. Temporada 11 con Marta de Baile. Continuamos. Back to life, back to reality. Ya estamos al aire. 11ª temporada. Desde hoy, tu único propósito es escuchar todos los días de 10 a 1 de la tarde a Marta de Baile. Nuevos temas, más especialistas, más música, mejores contenidos. Marta de Baile. 609 W Radio. Sí, es duro, cuentavientes. Amaneció el dólar a 18.40. ¿Cómo no? Precioso. Porque ustedes lo pidieron, es neta. Llegaron muchas peticiones que querían que les explicáramos por qué hoy el peso vale lo que vale contra el dólar. Entonces dije, bueno, pues ¿quién es el picudo? Pues resulta ser que es Pedro Tello, es economista de la UNAM, es pues un hombre muy amable con el cuentaviente, pues analfabeta en temas financieros, y promete explicarles a todos por qué el dólar está al precio que está. ¿Y cómo ya nos quedó afecta, claro, básicamente? ya quedó ¿no? claro que en los Todos los 90, mexicanos. mediados de los 90, el presidente decidía cuál era el tipo de cambio, pero eso nos metió en serios problemas. Hoy en día, el tipo de cambio del peso contra el dólar flota en el aire y depende de varias variables. Y ahorita Pedro les va a explicar qué tienen que ver aquí los chinos, qué tiene que ver el petróleo, ¿y qué tienen que ver los especuladores? ¿Por dónde quieres empezar? Pues mira, yo creo que para China tratar te de gusta. ubicar en su Ajá. justa dimensión ¿Sí? lo que está pasando en este Sí. momento con el precio del dólar, yo diría que el más importante factor que está provocando el encarecimiento de la divisa americana es la especulación. Ok, explique el especulador. Pero así como lo platicamos en la 9 de la mañana, mansa al chofer. Los especuladores son aquellos grandes inversionistas que tienen tal cantidad de recursos que pueden adquirir el dólar a un precio, vamos a imaginarlo, a 18 pesos con 20 centavos a las 9 de la mañana, y deciden que a las 11 de la mañana, una vez que el precio del dólar aumentó, porque lo que ellos extrajeron de dólares del mercado cambiario fue numeroso. 2 horas después se dan cuenta de que una vez que aumentó el precio de la divisa americana, llegó la hora de vender sus dólares en el mercado cambiario mexicano, y entonces lo que compraron a 18.40 lo pueden vender a 18.60. Y ya se ganaron 20 centavos por en un dólar. en un par de horas, 20 centavos por dólar. Pero no hablamos de compras de miles de dólares, de miles de millones de dólares. Ok, imagínense ustedes, para que entiendan muy bien lo de los especuladores. Ustedes están forrados, ¿no? Y son un grupo, sus amigos y ustedes traen harto varo. Entonces, a las 9 de la mañana mandan al chofer a la casa de cambio y compran 100,000 millones de dólares, ¿ok? Bueno, vamos a ponérselos más leve. Compran 5 millones de dólares. Ajá. 10 de la mañana o 9 de la mañana.
a 18.20. Evidentemente, como nada más había, imaginemos, 7 millones de dólares en billetes de dólar, digamos, en efectivo, en los bancos. Entonces, ¿qué pasa? Dicen, chale, teníamos 7, nada más nos quedan 2. Vamos a ponerlo más caro porque nada más quedan 2 millones. Entonces, para las 11 de la mañana, esos 2 millones de dólares suben de precio porque son los únicos y los últimos que hay. Entonces, cuando tú te das cuenta que tus 5 millones de dólares ya no valen 18.20 por peso, sino que valen 18.60, mandas al chofer de regreso a que vuelva a vender los dólares. Eso es un especulador. Exacto. Entonces, se ganaron 20 centavos de dólar o 30 centavos de dólar en una mañana. Pero haz la suma. Pero para ese dineral. ellos son los que encarecen el dólar. Sin duda Por alguna. eso, cuando uno va a comprar dólares a las 9 de la mañana, tu casa de cambio te da un precio. Pero a las 12 te da otro. Porque están viendo ellos, en sus monitores, cómo va cambiando el precio del dólar según la cantidad de especuladores allá afuera comprando dólares. ¿Me expliqué bien? Por supuesto ¿Me que quieres sí. llevar a la UNAM a dar una clase? ¿Estás lista para hacerlo? Bien. Ok, ¿ya entendieron los especuladores? Eso es un gran problema. Y para ti es el principal problema, ¿no? Yo creo que es el más importante, que explica por qué alcanzó el dólar un precio superior a los 19 pesos apenas el 21 de enero pasado. Para ponerlo en perspectiva, no hay razones ni argumentos técnicos que justifiquen un precio del dólar en el nivel de 19 pesos por dólar. Sí. Tampoco hay, creo yo, en este momento, argumentos técnicos lo suficientemente sólidos como para justificar el precio que tiene en este momento la divisa americana. Claro. La pregunta entonces es, ¿cuál es el precio que tendría que tener el dólar Sí. en este momento en México? En mi opinión, creo que el precio de equilibrio del dólar en este momento en México tendría que ser de 17 pesos con 80 centavos. Qué mala onda, hijo. Pues cero amable eres, Pedro. Yo pensé que me ibas a dar un 12.50. No, Marta, eso ya es historia. Sí. Eso ya no O hay sea, manera. nunca va a estar a 13 otra vez. No, yo lo veo No hay muy forma. difícil. No, lo Ok. veo muy difícil. Entonces, los especuladores es un gran problema y por eso se encarece el dólar. Segundo gran problema, los chinos. China es la economía que creció en los últimos años al mayor ritmo en todo el mundo. Los chinos evidentemente demandaban de los países exportadores de cobre, de acero, de alimentos, de petróleo, etcétera, una mayor cantidad de aprovisionamiento de esas materias primas para mantener en operación su aparato productivo. Cuando China empieza a crecer a un ritmo cada vez menor, entonces su demanda de materias primas y de energéticos comienza a disminuir. Esto para los países productores y exportadores o proveedores de la economía china significa menores pedidos y menores divisas o menores dólares por las exportaciones que realizan a la economía china, que en otras palabras significa menor disponibilidad de dólares en el mercado cambiario local, caso México, para poder hacer frente a las compras especulativas, a las compras que los empresarios necesitan, a las compras de los que quieren hacer un viaje de compras o de negocios a otro país, como sucede habitualmente en cualquier economía o en cualquier día normal de nuestro país. Si hay menores dólares, Marta, porque se caen tus pedidos de exportación, evidentemente lo que esto provoca que la disponibilidad de divisas en el mercado cambiario mexicano se reduzca frente a una demanda de dólares que sigue creciendo, se mantiene igual, y eso provoca, entre otras cosas, también el escalamiento o el encarecimiento del dólar. A ver, déjame ver si entendí. Los chinos antes le compraban a México y a todo el mundo una cantidad de cosas. Decías tú, acero, les compraban cobre, petróleo, soya, arroz, Alimentos. todo para ahora sí que subsistir los billones de chinos que hay. Ahora China, como ha crecido y tiene menos necesidades de importar productos, está comprándole menos a todos los demás. Así es. Y a la hora de que le compran menos, por ejemplo, pensemos alguien de ustedes en México que le vendía a los chinos Acero. acero, ¿ok? Ahora el chino, en vez de comprarte 100 toneladas de acero al día, ahora nada más te pide una. Entonces, como estás vendiendo al chino menos acero, y ahí ya me perdí. Obtienes dólares por la venta de 1 tonelada de acero en lugar de dólares Menos por la dólares. venta de 100 Sí. toneladas de acero. Entonces tienes menos dólares. Menos dólares. Y tú como empresa, de nada te sirven los dólares, acudes al mercado cambiario y los compras o los cambias por pesos. Entonces al mercado cambiario antes ingresaban 100
o dólares por la venta de 100 toneladas de acero y hoy ingresan solamente dólares por la venta de una sola tonelada de acero. Luego entonces la cantidad de dólares que ingresan al mercado cambiario mexicano se ha reducido. Y por eso también es más y por caro. eso también se encarece el precio de la divisa americana. Ya entendieron el cuento de los chinos. Ahora falta un tercer cuento, el petróleo. Gracias, Arabia Saudita. México es un país que exporta petróleo y del cual depende en buena medida el ingreso de una cantidad importante de divisas a nuestra actividad económica. Hace 18 meses el precio de exportación de barril mexicano rondaba los $100 por barril. Ok, entonces costaba un barril de petróleo. $100. Le iba a costar a quien te lo comprara, fueran los chinos, fueran los franceses, quien sea, se lo vendías en $100. Fundamentalmente hace un a año Estados Unidos. Hoy el precio del barril de exportación mexicano de petróleo anda en $25. Tuvimos una caída de 75% en el precio del barril de exportación de petróleo mexicano. Imaginen ustedes lo que eso significa también, un menor flujo, un menor ingreso de dólares al mercado cambiario, porque cayó el precio del petróleo mexicano, y eso desde luego provoca que, habiendo una baja oferta de dólares y una demanda igual o creciente de la divisa americana, pues evidentemente aumenta el precio porque hay menor cantidad de dólares disponibles para quienes desean comprarlos, desde un empresario hasta un ciudadano. Entonces, fíjense qué grave. No nos entran dólares porque estamos vendiéndole menos a los chinos. Y tampoco nos entran dólares porque el petróleo bajó 75%. Entonces, en vez de que entren $100 de petróleo por barril, están entrando 25 por barril. Entonces, también hay menos dólares por el tema del petróleo. ¿Por qué dije gracias, Arabia Saudita? Les vamos a explicar ahora el pleito entre Arabia Saudita y todos los que están sacando petróleo de aguas profundas. Hace unos cuantos meses, cuando los productores y extractores de petróleo en aguas profundas de Estados Unidos estaban empezando a generar una mayor oferta de petróleo en el mundo. O sea, Exxon, Shell, todos estos. Grandes empresas de esa naturaleza. Arabia Saudita se dio cuenta de que los costos para extraer petróleo en aguas profundas son mucho mayores que los costos de extraer petróleo en las orillas del mar o en tierra firme, que es lo que sucede en países como Arabia Saudita. Deciden entonces los árabes, para sacar del mercado a los nuevos productores norteamericanos, inducir una baja en el precio internacional del petróleo para llevar el precio del petróleo al nivel en el que está el costo de extracción de estos productores norteamericanos, hacer menos rentable para ellos la inversión realizada. O sea, darles en la torre. Y en algunos casos, llevar el precio por abajo del costo para empezar a quebrar estas empresas. Sí, claro. Esa era la hace estrategia sentido. inicial. Sí. Sacar a los nuevos O productores. sea, pero todos estos, Arabia Saudita, Irán. Qatar, los Emiratos Árabes Unidos, Libia, Irán, bajan el precio todos. Por una decisión fundamentalmente de Arabia Saudita, no del resto de los países. Pero resulta que al cabo del tiempo, ese descenso inducido que pretendían mantenerlo controlado, se les va de las manos. Y entonces el precio del petróleo no solamente cayó a un nivel que hiciera no rentable las inversiones de los productores norteamericanos, sino literalmente colapsó y está en los precios en los que está ahora mismo, ¿no? Esta situación de la salida de control de los precios Entonces, del espérame un petróleo, segundo. El $25 por barril de México, en vez de $100 por barril, es porque Arabia Saudita, que es uno de los productores de petróleo más importantes del mundo, bajó el precio. Y entonces, obviamente, si en el mercado, en Arabia Saudita, puedes conseguir el barril de petróleo a 25, pues O evidentemente menos. en México no lo puedes vender a 100. Por supuesto. Porque entonces Obvio, cualquier que quiere comprar, va y lo compra en Arabia Saudita. Entonces tuvimos que nosotros también ponernos a la par en el tabulador de petróleo a nivel mundial. Así que entonces, fíjate cómo se van hilando los factores. Especulación contra la moneda mexicana, la desaceleración de la economía china, la caída en los precios internacionales del petróleo, que es un asunto muy relevante. Claro. Y yo agregaría un último elemento que también es importante. Cuando en Estados Unidos estalla la crisis inmobiliaria en el año 2008 y 2009, el Banco Central de Estados Unidos, el equivalente al Banco de México, decide que para evitar el colapso de su economía, lo que iban a hacer era abaratar tanto el dinero para que las empresas pidieran
prestado, claro. invirtieran en generación de empleos, en generación de riqueza y para activar a la economía norteamericana. Bueno, llevaron el precio del dinero, Marta, Rebeca, en Estados Unidos a 0%. Tú pedías un crédito en Estados Unidos y la tasa de interés era del 0 al 0.5% anual en el peor de los casos. ¿Qué hicieron entonces muchos inversionistas? Bueno, se dieron cuenta de lo siguiente. A ver, si pido en Estados Unidos un crédito muy barato y traigo esos dólares a México y los invierto en pesos, en México me van a pagar una tasa de interés del orden de 5, 4. 5 o 6%. Ellos pagaban a los bancos estadounidenses una tasa del 0.5%, invertían en México y se llevaban un 5%, un 6% de interés. Eso atrajo una cantidad importantísima de dólares a México del 2009 al 2014. Razón por la cual estábamos muy contentitos con 12 y 13 pesos por dólar. Todavía. Hubo años en los que el precio del dólar empezaba a un nivel y cerraba ese año con un precio menor a aquel con el que había iniciado ese año. Sí. ¿No? Se había reevaluado el peso frente al dólar. Pero cuando el Banco de Estados Unidos decide que llegó el momento de empezar a aumentar sus tasas de interés para atraer nuevamente aquellos dólares que habían salido, los inversionistas que habían invertido en México dicen, vendo las acciones que había comprado, tomo los pesos por la venta de esas acciones, corro al mercado cambiario, cambio esos pesos por dólares y los mando a saco Estados esos Unidos. dólares a Estados Unidos. Y nos volvió a llevar el diablo. Y entonces ahí tienen ustedes el quinto elemento de los factores que explican Ya. por qué se ha encarecido el dólar. Así que hay que establecerlo con precisión, Marta y Rebeca. Esta devaluación de nuestra moneda frente al dólar no tiene que ver con causas atribuibles a indisciplina o a malos manejos del gobierno Sí, no es culpa del mexicano. presidente, punto. Dejémoslo así de claro. Eso está claro. Carstens no es un imbécil, ¿no? El hecho es que a la vuelta de la esquina, todos, y subrayo la palabra, todos, vamos a terminar pagando los platos rotos de esta devaluación de nuestra moneda frente al dólar. Y deja poner solamente 4 ejemplos de productos que todos consumimos. Es que sí. Porque esa es la explicación de lo que han preguntado mucho en Ve Twitter. el rebote. ¿En qué nos afecta a nosotros que ganamos en pesos? Fuera de que olvídense del viaje a Disneylandia este verano. Fíjate, Marta, Rebeca, cuando un país como México importa, pagando en dólares, Ok. 1 de cada 3 bolsas de arroz que se consuman en el territorio mexicano, cualquier encarecimiento del dólar le pega al bolsillo y a la economía familiar. ¿Por qué? Porque entonces como ese kilito de arroz de cada 3 kilos nos va a costar más caro porque esto lo importamos, porque no producimos todo el arroz que tragamos, sobre todo el Chapo, todos los días. Ajá. Entonces, el arroz va a subir de precio. Punto. Como ya lo ha hecho. Ajá. Segundo, cuando importas la mitad del trigo que se consume en México y pagas en dólares por esa mitad del trigo que consumes, la industria panadera tiene razones de peso para entonces aplicar incremento en los El precios bolillo del pan de a dulce y del- 50 centavos a 1.20, ¿no? Ahí Exacto. está. Claro. Cuando estás importando el 40% del frijol que se consume en los hogares mexicanos y pagas dólares por ello, pues evidentemente también tienes que estar pagando más pesos por la misma cantidad de producto que tú requieres para atender el consumo nacional. Y cuando estás pagando o cuando estás importando el 30% de la leche en polvo que se consume en México, pues evidentemente que el precio del dólar más elevado provoca que estos productos por los que pagas en dólares tengan que encarecerse. Que se Oye, incrementan. Pedro. Y estás hablando de productos, perdón, lo más grave son Sí, son todos la son canasta productos de la básica. canasta Claro, básica. Es la canasta por básica. Oye, Pedro, a ver, es una muy buena pregunta de alguien acá en Twitter. Dicen, ¿qué es o qué está haciendo o qué significa o cómo funciona cuando Carstens, el presidente del Banco de México, dice voy a sacar dólares a la venta? Cuando a ver, inyectan explica dólares eso. en el Ajá, mercado. exacto. Con el ejemplo que tú ponías, especuladores. Deciden comprar a las 9 de la mañana 5 millones de dólares, habiendo 7 en el mercado cambiario. Literalmente retiran 5 millones y quedan solamente 2 millones. En ese momento, esos 2 millones se los disputan todos, empresas grandes, pequeñas y medianas, personas que tienen el interés de viajar a Estados Unidos o de hacer compras. Y en el momento en el que hay pocos dólares y una gran demanda, empieza a aumentar el precio de la divisa americana. Cuando el Banco de México se da cuenta de que está acelerándose el precio de la divisa norteamericana, decide entonces sacar 200 millones de dólares
para inyectarlos en el mercado cambiario a efecto de aumentar la oferta de dólares y tratar de contener el incremento en el precio de la divisa americana. Para que no se te caiga. Ahora, yo tengo Pero una hay pregunta. días, Rebeca, déjame Perdón, terminar. Pedro. Hay días en los que esos 200 millones de pesos que el Banco de México inyecta al mediodía no son suficientes y tiene que meter otros 200 millones de pesos. Y ha habido días en los que el Banco de México, aún habiendo inyectado 400 millones de dólares en una sola jornada, en un solo día, ni con eso se pudo contener el aumento de en el precio de la divisa americana. Ahora, cuando dices inyectó 400 millones de dólares, ¿están en una bóveda billetes de dólar? No. ¿Cómo Realiza es eso? una convocatoria a los bancos de este país y les dice, señores, tengo 200 millones de dólares disponibles para quien quiera pagar por ellos. ¿Cómo disponibles? No entiendo. Es decir, o sea, ¿sacan de una bóveda 200 millones de dólares en billetes de 100? Algo así, pero es una operación financiera de intercambio estrictamente de papel, ¿no? Es decir, no es que tenga los 200 millones de dólares atrás el señor Cárcel. Y ahí los mando con un y se los- chofer a dejar a Banamex, Sí, a claro, Bancomer, a exacto. Scotiabank. No. a las casas de bolsa. No. Y entonces le dice a los bancos, tengo 200 millones de dólares disponibles, ¿a qué banco le interesa comprar dólares? Y entonces los bancos que perciben que el precio de la divisa americana ha alcanzado un nivel muy elevado, porque tienen una gran escasez de dólares, deciden entonces ellos comprar parte de esos 200 millones al Banco de México y así otros bancos hasta que finalmente se agota esta inyección de dólares que realiza el Banco Central para tratar de equilibrar la oferta y la demanda de dólares. Un detalle nada más, ¿cuánto ha invertido el gobierno de México o el Banco de México para evitar la devaluación del dólar? Ha invertido más de 25,000 millones de dólares en los últimos 4 o 5 meses para tratar de contener el incremento en el precio del dólar. Ya vi que amaron a Pedro. Espérate, que no se vaya, que yo Porque tengo ya una pregunta. entendieron todo, Sí. ya entendieron el chino, ya entendieron el petróleo y ya entendieron los especuladores. Regresando, si tienen alguna otra duda, igual que Rebeca, Venga. aquí va a seguir Pedro Tello, economista de la UNAM, explicándoles a todos por qué el dólar hoy está a 18.40. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Estamos de regreso. Temporada 11 con Marta de Baile. Continuamos. Los mejores temas con Marta de Baile. Ya regresamos. Temporada 11. Miren, acaba de llegar Paco de María al estudio. Al rato vamos a cantar con él. Sí. ¿O va a cantar solo el señor? No, vamos a cantar. El señor, yo veo coristas aquí, no veo coristas. Vamos a hacer de coros. Entonces, ya trae al bajista y trae al contrabajo, al saxofón, el piano. Y en la batería, Cristian. Y le acabo de dar 500 pesos porque me haga unos redobles como Las Vegas. ¿Estás listo, Cristian? A las 11:33 de la mañana, porque usted lo pidió. Los cuentavientes en este momento ya saben qué es un especulador, por qué es un problema China y el petróleo, y todo esto que tiene que ver con el dólar a 18.40. Muy bien. Mira, qué ¿ves? bonito. ¿Ves Ese es qué un buen profesional? redoble. ¿Ves qué Claro, redoble? por supuesto. Que Eso- te graben unos Ese redoble tan aquí. frágil vale 500 Grábalos, pesos, no Luz, entiendo. para que O sea, sean no, yo te mejores. di 500 pesos, hazme el redoble de 500 pesos, hijo. A ver, el redoble de 500 pesos. Entonces, hoy, señores y señoras, el dólar a 18.40. Ese sí vale Eso 500 sí. pesos. Muy bien, El otro qué era como de bonito. 29 pesos, ¿eh? Este es de 1,000, este es de Oigan, 1,000. estamos con Pedro Tello, él es economista de la UNAM, y no saben qué gusto me da que ya estén entendiendo perfecto por qué el dólar vale hoy lo que cuesta. ¿Puedo hacer mi pesos pregunta, mexicanos. Miss? Haz tu pregunta porque luego hay varias preguntas Rápido, de los rápido, la mía es mexicanos. rapidísima. Pero dile, profesor. No hay manera, profesor. Profesor. Pedro Tello, economista. Sí. Teacher. Sí. De que en algún momento, a las 9 de la mañana, que empiezan a sonar esos teléfonos, Ajá. ¿no? Y Ajá. que está el dólar a 18.20 Ajá. o 17.99. Ajá. Que les digan, quiero 1,000 millones de... No, señor. Usted nada más le podemos dar lo que son sus 500 millones. No más.
¿Por qué no? Te amo, Si la Cristian. respuesta es no, maestro, si la A ver, respuesta es no, ¿por o sea, qué no? sí, ¿Qué o sea, pasa? ¿quién regula a los ¿O qué especuladores? pasaría? ¿O qué pasaría? No hay forma de regular a los especuladores. ¿Por? Cuando México intentó justamente establecer un tope al precio del dólar, y esto ocurrió antes de 1994, Sí. lo único que creó fue las condiciones para que un mayor número de especuladores se reunieran, lanzaran al mercado cambiario mexicano una oferta de pesos para adquirir dólares tal que los bancos, que les gusta ganar dinero por la diferencia entre el precio al que compran un dólar y el precio al que te lo venden, pues vieron irresistible la oferta, vendieron y nos agotamos. Claro. O sea, no hay manera, por definición, de contener a los especuladores Pues se me hace bien raro, con ¿eh? decisiones por decreto. Se me hace bien gubernamental, raro ¿eh? eso. Te voy a decir por Porque qué. te genera más problemas que lo Sí que generaría pretende más resolver. problemas Ya lo que hicimos, beneficios. Lo hemos hecho en el 93, lo hicimos en Pues se el, me en el hace bien raro, Que 82. pongan espérate, que hable el maestro, que pongan un tope hasta aquí no ha beneficiado. Entonces, profesor. Para poder contener a los especuladores tendría que haber un solo oferente de dólares. Ok. Uno solo. Como los dólares los puedes comprar en casas de cambio, en sucursales bancarias, en el aeropuerto, está tan atomizada la oferta de la divisa americana que te es literalmente imposible poder controlar todos esos puntos de venta para garantizar en qué momento las operaciones de compra de dólares tienen que ver con una necesidad real o en qué momento son especulativas. Ok. Ok, claro. Ahora, se me hace bien raro lo que dijo, profesor, porque te voy a decir una cosa. Adelante. La marca de zapatos Manolo Blahnik, que es la marca que se hizo muy famosa con Sex and the City, Ajá. Un modelo especial, y se los voy a mandar ahorita, que tiene una como pedrería Una al flush. frente. Pedro va a estar diciendo, Una no flush. entiendo hacia dónde va esta analogía, pero lo vas a entender muy bien. Esos zapatos no es que sean tan caros, pues cuestan sus $1,500, Dólares, ajá. pero están hechos a mano. Entonces la producción de esos zapatos es muy pequeña. En las boutiques de Manolo Blahnik en el mundo, no te venden más de un par de zapatos. Y entonces yo les dije, oye, pero si me quiero llevar 3, no. Fíjate que tenemos un tope, porque aquí vienen las chinas, que les cuesta 3 pesos y 2 centavos, o las japonesas con yenes, y entonces llevan 14 pares de zapatos. Se regresan a sus países y los venden más caros. Entonces se están acabando la producción antes de nuestra capacidad de producir más. Esa es mi analogía. Mi nombre es Claro. Marta de Baile. No, sí, hace Pero mira, sentido. cuando uno revisa lo que Ese es- ocurrió ese es- recientemente en ajá. Argentina, ¿Te le gustó mi pusieron- analogía? Es interesante, Es interesante. pero no aplica en el mercado cambiario. Ok, gracias, profesor. Fue un intento de mi No, parte. porque mira, hay dos ejemplos muy concretos y muy recientes en nuestra América. Argentina le puso un tope al precio del dólar. Y cuando se le acabaron los dólares al gobierno argentino, tuvo que dejarlo flotar y ahora el precio del dólar Está hasta arriba, por las claro. nubes. Ya Venezuela, el entiendo. segundo caso. Cuando el gobierno quiso evitar la salida de capitales, le estableció un tope al precio del dólar y fueron ellos, el gobierno venezolano, el que controlaba la venta de la divisa americana. Cuando se le acabaron los dólares, porque colapsó el precio del petróleo, y Venezuela es un país que depende de la exportación de petróleo, no tuvo forma ni fichas para sentarse en la misma mesa a jugar contra los especuladores y el precio del dólar. Subió, claro. Todo ejercicio por tratar de controlar el precio de una divisa como el dólar, hecho por un país en vías de desarrollo como México, termina inevitablemente en el fracaso. Exacto. Ok, siguiente pregunta. ¿Listo, Cristian? Ok, redoble de 80 pesos, ¿ok? Profesor, pregunta un cuentaviente. Si tengo viajes planeados a Estados Unidos, ¿me voy o cancelo? Neta por 30 pesos. No, muy bien, muy bien. Neta, Estuvo- Cristian. estuvo bonito. Ok. ¿Qué hacen? ¿Se van o se quedan? Mira, Marta, yo creo que cuando alguien decide hacer un viaje a Estados Unidos, lo haces con la certeza de disponer en el bolsillo de los pesos que requieres para pagar desde el boleto de avión hasta las Hasta el compras hot dog. y lo que vas a adquirir en Estados Unidos, ¿no? Yo tengo la impresión de que si el viaje es un viaje planeado con anticipación y forma parte además de Sí. un proyecto personal o familiar, háganlo, Váyanse. vale la pena. Váyanse. Pero si se trata de ir solamente de puro shopping a Estados Unidos, yo les diría, Sí, no, piénsenlo dos veces. aguántense, claro. Aprovechen mejor las compras vía internet de los productos que quieren ustedes ir a adquirir allá personalmente. Van a obtener un ahorro considerable y van a tener al mismo tiempo las mismas garantías de calidad y entrega oportuna Ok. del producto. Siguiente pregunta. ¿Listo, Cristian? Profesor, ¿ahorro en pesos o ahorro en dólares?
Bien. La respuesta es Sí, ya se queda. ahorre en pesos, porque quien le entra al ahorro en dólares termina tarde o temprano perdiendo. Yo estuve haciendo una revisión, Marta, Rebeca, de cuál fue el precio del dólar desde el año 2000 hasta el día de ayer. Y pensando en alguien que invirtió en dólares en el año 2000 y decidió que durante 5 años iba a mantener su inversión en dólares, ¿cuánto obtuvo de rendimiento a la vuelta de esos 5 años? Ajá, Bueno, sí. en 5 años el precio del dólar de 2000 a 2005 se incrementó en un 16%. 16%. Esa sería su ganancia Sí. primaria. Pero cuando restamos la inflación, que en esos 5 años fue del 17%, resulta que no Vamos solo en no menos ganó, uno. Exacto. sino que perdió. Vamos en ¿no? -1. Si inviertes en dólares pensando en una inversión que vas a mantener por 10 años, en 10 años el precio de la divisa americana se incrementó 35% y la inflación en esos 10 años fue del 37%. No, bueno, Dios. No hay No hay- forma. no hay manera de ganar. yo No creo hay que forma. no. Bueno, ¿qué Inviertan nos en pesos, ofreces? ¿no? ¿Qué nos ofreces? Yo creo que hay 3 cosas que vale la pena hacer. Si usted gana en pesos, invierta en pesos, busque la mejor opción. Hay sociedades Ok. de inversión que le garantizan un rendimiento mayor a la inflación, con horizontes de mediano y largo plazo de 5 a 10 años, que son mucho mejores que ¿Pero mantenerse qué invertirse en invertimos? dólares. CETES, Una sociedad de inversión te bonos. Compra terrenos, Marta, invierte en terrenos, hombre. bienes raíces. pueden ser los bienes raíces, pero Bienes yo raíces. creo que un no Oxxo, tienen... una franquicia de Ojalá y fueran tan rentables, yo qué pero- sé. Ok, 1, 2. Hay que invertir en dólares. Segundo, si usted En gana pesos. en pesos, hay que invertir en pesos. Si usted gana en pesos, Sí. no cometa el error de tomar deudas en dólares. Ok. Porque si algo es seguro es que el precio del dólar va a seguir subiendo a un ritmo cada vez menor, pero va a seguir aumentando. Y no va a aumentar su salario o su sueldo al mismo ritmo que la Que está cotización del aumentando. dólar. Ok. Claro, claro. Tercero, si usted va a comprar un seguro de vida o un seguro para la educación de sus hijos, hágalo en pesos. No se meta en el rollo de invertir en dólares, porque la experiencia de los últimos 20, 25, 30 años apuntan en el sentido de que la mayor parte, subrayo, la mayor, no la totalidad, de quienes han adquirido un seguro en dólares para la educación de sus hijos o seguro de vida, Le va a salir más caro el seguro que Harvard. terminan por llegar a algún momento en el que no pueden pagar Claro. la anualidad porque el precio del dólar es tal Claro. que no tienen pesos Oye, suficientes. Pedro, a ver, ¿cuál es? No tienes bolita de cristal, pero ¿cuál es tu predicción? ¿En cuánto va a subir más? ¿Vamos a acabar como la libra esterlina, 22 pesos el dólar? No, la yo libra. creo que el precio del dólar alcanzó ya el 21 de enero pasado su mayor nivel cuando fue del orden de los 19, ¿no? 19 pesos con 5 centavos. Ahora se ¿Abajo van a cuánto? mantener variaciones al alza y a la baja pequeñas y yo tengo la impresión, bueno, no lo puedo asegurar, nadie lo puede asegurar. Yo desearía que el precio del dólar el último día hábil de diciembre del 2016 sea del orden de los 17 pesos con 80 centavos. ¡Qué padre! Sí, no es una gran noticia, Está del rabo. pero es lo que hay. O sea, ¿nunca me vas a ofrecer un 13-14? No, Marta, eso ya no. Eso ya no va a haber manera. No hay manera. Les digo una cosa, prepárate, Cristian. Como dice el dicho, el que convierte no se divierte. Te lo juro que me siento en la película de Birdman. O sea, eso que oyeron claro, es toda la película. Birdman, sí, exacto, ¿Sí o no? exacto. Es toda la película. Toda Sí. la película. Cualquier es cosa que ese- sucedía, se oía. Claro. Ok. Exacto. ¿No puede hacer nada el gobierno para subir la moneda? Está haciendo todo lo que puede. Sí. No puede poner un precio fijo al dólar. Lo único que puede hacer es inyectar dólares al mercado cambiario cuando hace falta para tratar de contener el encarecimiento de la divisa. Más bien háblenle a sus amigos chinos que nos compren cosas. Y hablen con los jeques árabes que le suban el precio al petróleo. Muchas gracias, Pedro. Marta, gracias Qué por la maravilla invitación. tenerte Rebeca, aquí. muchas gracias también. Hombre, Pedro Tello, Pedro. economista de la UNAM, es pedro.tello.b@gmail.com si alguien le quiere escribir o preguntar. Y bueno, espero que hoy ya sepan explicarle a sus hijos por qué el dólar está tan caro y por qué se cancela el viaje a ver a Mickey Mouse. 11:53 de la mañana en W Radio. ¿Ya vieron la portada de Bebemundo de este mes? No puedo de amor. Mándaselas por Twitter. Aparte viene el amor tóxico, o sea, cómo saber si estás queriendo a tu hijo de una manera sana, cómo evitar hacer un niño obeso y cuánto debe de comer según su edad, señales para identificar un retraso en el desarrollo, si el niño sigue teniendo reflujo, cómo saber si tiene que ver con la columna, no saben qué interesante, mitos necios del embarazo,
cómo provocar que tu hijo tenga autoestima fuerte desde que nace, mamás millennial y mucho más. Es la revista Bebemundo del mes de febrero. Y ya está en todos los puestos de revistas, en tiendas de autoservicio. Y se pueden suscribir al 91 26 22 22. Y les mandamos su manual para el primer año de mamá. Si se suscriben hoy a través del 91 26 22 22 o en bebemundo.com para que la vean y la lean. Van a aprender muchísimo. Y a las 11:54 de la mañana nos vamos a un corte. Regresando, viene Mario Guerra. Vamos a hablar y les vamos a hacer un test. ¿Quién de ustedes es Jarrito de Tlaquepaque? Qué pesada la gente que... Ay, de todo se ofende. Ay, sí, qué horror. Y Paco de María es in the house. Vamos a cantar con él. Todo eso y más regresando en la tercera hora en W Radio. We'll be experiencing some turbulence. Marta de Baile, transmitiendo en vivo. Last more than 10, 15 minutes. Temporada 11. Este mes en Revista MOA, ¿tu vida es un desmadre? Dale reset y empieza de cero. En portada, Alejandra Guzmán nos cuenta cómo le hace para, a pesar de todo, siempre caer parada y más fuerte. ¿Eres de los que presumen ser uber perfeccionistas? 9 mascarillas homemade para tu piel y pelo. Cortesía de The Beauty Effect. MOA Febrero. Más de 120 páginas de reseteo, ideas, fuerza e inspiración. Una revista de Marta de Baile.